Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. Espero que estén súper bien con la mejor energía porque hoy, agárrense, porque tenemos un tema que va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar a fondo la relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos. Esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, o Love is in the air como la conocen algunos. Esa pareja que hizo que creyéramos en el amor verdadero, aunque sea en la ficción. Esa pareja que nos hizo sippearlos hasta la médula. Y es que desde que terminaron, la pregunta que todos nos hacemos es la misma: ¿será que realmente se puede ser solo amigos después de haber vivido un romance tan intenso y mediático? ¿Será que existe una amistad genuina entre Kerem y Hande, o hay algo más que no nos están contando? O peor aún, hay sentimientos reprimidos que están a punto de explotar. Pues prepárense porque hoy vamos a explorar todas esas preguntas y muchas más. Vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada interacción que han tenido desde su ruptura. Vamos a buscar pistas, vamos a interpretar señales, vamos a unir los puntos y al final, vamos a intentar llegar a una conclusión. Vamos a armar este rompecabezas amoroso. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor súper importante: si les gusta el contenido que hacemos, si les encanta enterarse de todos los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto denle like a este vídeo si quieren que sigamos trayéndoles más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del salseo turco. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Ahora sí, vamos con el vídeo. Que empiece el chisme. La verdad es que la historia de Kerem y Hande es fascinante, digna de una telenovela que nos mantiene al borde del asiento. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era un imán, una fuerza gravitacional que atraía la atención de todos. Durante el rodaje de Senkalkapm, los rumores de romance eran constantes. No eran simples rumores, eran fuego. Los veíamos juntos en todas partes, riendo, bromeando, compartiendo miradas cómplices y momentos especiales que parecían sacados de una película romántica. Sus miradas lo decían todo. No necesitaban palabras, sus ojos hablaban por sí solos. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Era amor, pasión, deseo. Y por supuesto, cuando confirmaron su relación, el mundo entero enloqueció. Estalló una bomba de felicidad. Éramos testigos de un cuento de hadas hecho realidad, un happily ever after en tiempo real. Dos personas hermosas, talentosas y enamoradas. Parecía que nada podía separarlos, que su amor era invencible. Viajaban juntos a destinos exóticos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales que hacían suspirar a cualquiera. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la envidia de muchos. Pero como suele suceder en la vida real y en las telenovelas, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente, sin previo aviso, sin señales claras, anunciaron su ruptura. Un mazazo para el corazón de todos los que los sippeábamos. La noticia nos cayó como un balde de agua fría, un jarro de realidad que nos despertó de nuestro sueño romántico. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Dónde quedó todo ese amor? Las especulaciones no tardaron en surgir, alimentadas por la sed insaciable de los medios y los fanáticos. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para ellos, que el escrutinio constante había erosionado su relación. Otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas y no podían dedicarle el tiempo y la atención que una relación necesita para florecer. Y otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro, que la magia se había desvanecido. La verdad es que nunca supimos la razón exacta de su ruptura. Ambos fueron muy discretos al respecto y evitaron hablar del tema en público. No querían alimentar más el fuego, ni dar más material a los chismosos. Pero lo que sí sabemos es que su separación fue muy dolorosa para ambos. Se les notaba tristes y desanimados en sus apariciones públicas. Era evidente que habían perdido algo muy importante, algo que les había llenado de alegría y esperanza. Y aquí es donde entra la pregunta clave, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño: ¿pueden ser amigos después de haber sido amantes?
Pueden dejar atrás los sentimientos románticos, el deseo, la pasión, y construir una amistad genuina, basada en el respeto y la confianza. La respuesta no es fácil, no es un simple sí o no. Depende de muchos factores, de muchas variables. Depende de la madurez de las personas involucradas, de la intensidad de la relación que tuvieron, de las razones de la ruptura, de la forma en que se produjo la separación y sobre todo, de la disposición de ambos a dejar el pasado atrás, a perdonar y a seguir adelante. En el caso de Kerem y Hande la situación es aún más complicada, más enredada, por el hecho de que son figuras públicas. Su relación fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Cada uno de sus movimientos era analizado, interpretado y comentado en las redes sociales. La presión mediática era constante e implacable. No tenían un respiro. Después de la ruptura, ambos intentaron mantener una actitud cordial y respetuosa. Se les vio juntos en algunos eventos, sonriendo tímidamente y se dedicaron mensajes de apoyo en las redes sociales, tratando de mostrar una imagen de normalidad. Pero, ¿era esto una simple fachada, una actuación para calmar las aguas, o realmente existía una amistad genuina entre ellos? ¿Una amistad que pudiera resistir el paso del tiempo y la prueba de las circunstancias? Algunos creen que sí, que son capaces de dejar atrás el pasado, de enterrar los sentimientos románticos y mantener una relación de amistad. Argumentan que ambos son personas maduras, inteligentes y profesionales, que entienden la importancia de mantener una buena relación, especialmente porque trabajan en la misma industria, se cruzan en eventos y proyectos. Otros, en cambio, son más escépticos, más desconfiados. Creen que es imposible ser solo amigos después de haber vivido un romance tan intenso, tan apasionado. Argumentan que siempre habrá sentimientos reprimidos, que la atracción física seguirá presente, que la química no se puede borrar de la noche a la mañana y que tarde o temprano uno de los dos terminará sufriendo con el corazón roto. Y es que, seamos honestos, la amistad entre exparejas es un tema muy complejo, un terreno minado. Requiere mucha madurez, honestidad, comunicación y valentía por parte de ambos. Es necesario establecer límites claros, definir roles, respetar los sentimientos del otro y evitar caer en viejos patrones. Y sobre todo es fundamental dejar el pasado atrás, perdonar los errores y enfocarse en construir una nueva relación, basada en el respeto, la confianza y el cariño. ¿Pero qué dicen los hechos? ¿Qué podemos deducir de las declaraciones y las acciones de Kerem y Hande? ¿Qué pistas nos han dado sobre su verdadera relación? Bueno, vamos a analizarlos con lupa, como verdaderos detectives del amor. Que empiece la investigación. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, quien ha sido bastante abierto sobre su admiración y respeto por Hande Erçel. En varias entrevistas ha elogiado su talento, su profesionalismo, su belleza y su personalidad. Ha dicho que la considera una gran amiga, una persona especial en su vida y que siempre estará ahí para apoyarla en lo que necesite. Incluso en una ocasión, dijo que Hande era una de las personas más importantes en su vida, una confesión que hizo suspirar a muchos. Estas declaraciones suenan sinceras y genuinas, pero ¿serán solo palabras o reflejan sus verdaderos sentimientos? Pareciera que Kerem realmente valora la amistad de Hande y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerla, a protegerla de los rumores y las especulaciones. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel, quien ha sido un poco más reservada al respecto, más cautelosa en sus declaraciones. Si bien también ha elogiado a Kerem en varias ocasiones, sus declaraciones han sido un poco más ambiguas, más medidas. Ha dicho que lo considera un gran compañero de trabajo, un profesional talentoso y que le tiene mucho cariño, un cariño de amistad, según ella. Pero no ha llegado a decir que lo considera un gran amigo, un confidente, un alma gemela. Esta actitud más reservada de Hande ha generado muchas especulaciones, muchas teorías. Algunos creen que todavía tiene sentimientos románticos por Kerem y que le cuesta mantener una relación de amistad con él, que le duele verle con otras personas. Otros, en cambio, creen que simplemente está siendo precavida, que no quiere alimentar falsas esperanzas, ni dar pie a rumores que puedan perjudicar su imagen o su relación actual. Además de sus declaraciones, también es importante analizar sus acciones, sus gestos, sus miradas. Después de la ruptura, se les vio juntos en algunos eventos, pero siempre mantuvieron una distancia prudente, una barrera invisible. No se les vio abrazándose, besándose ni demostrando ningún tipo de afecto romántico, más allá de un saludo cordial.
Esto podría ser una señal de que realmente están intentando mantener una relación de amistad platónica, una amistad sin segundas intenciones. Pero también podría ser una señal de que simplemente están siendo cuidadosos, que no quieren dar pie a rumores, ni provocar celos en sus respectivas parejas. Otro factor a tener en cuenta es la vida amorosa de ambos. Desde su ruptura, tanto Kerem como Hande han ido vinculados con otras personas, con otras figuras del mundo del espectáculo. Kerem ha sido relacionado con varias actrices y modelos, mientras que Hande ha estado saliendo con el empresario Hakan Sabank, una relación que parece ir viento en popa. Estas nuevas relaciones podrían ser una señal de que ambos han superado su romance, que han cerrado ese capítulo de sus vidas y que están listos para seguir adelante, para encontrar el amor en otros brazos. Pero también podrían ser una forma de distraer la atención de los medios, de ocultar sus verdaderos sentimientos, de protegerse del dolor. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Son Kerem y Hande realmente amigos, amigos de verdad? ¿O hay algo más que no nos están contando, un secreto a voces? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es complicada, subjetiva, llena de matices. Es posible que exista una amistad genuina entre ellos, una amistad basada en el respeto, la admiración y el cariño. Es posible que hayan logrado dejar atrás el pasado, perdonar los errores y construir una nueva relación, basada en la confianza y el apoyo mutuo. Pero también es posible que todavía haya sentimientos reprimidos, que la atracción física siga presente, que la química no se haya evaporado por completo y que tarde o temprano uno de los dos termine sufriendo con el corazón roto. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos, lo que sienten en sus corazones. Nosotros como espectadores, como chismosos profesionales, solo podemos especular, analizar las pistas que nos dan y sacar nuestras propias conclusiones. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Kerem y Hande es un ejemplo de lo complejo y complicado que puede ser la amistad entre exparejas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Requiere mucha madurez, honestidad, comunicación y valentía por parte de ambos. Y sobre todo, requiere dejar el pasado atrás, perdonar los errores y enfocarse en construir una nueva relación, basada en el respeto y la confianza. En definitiva, si es imposible o no ser solo amigos de Hande Erçel para Kerem Bürsin, es algo que solo el tiempo dirá. El tiempo es el mejor juez, el que pone cada cosa en su lugar. Lo que sí sabemos es que su relación, sea cual sea, seguirá siendo objeto de nuestra atención y especulación, porque somos adictos al chisme, a la intriga, al salseo. Porque, seamos honestos, nos encanta el salseo. Y cuando se trata de Kerem y Hande el salseo está garantizado, el drama está servido. Que siga la novela. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo, de este análisis exhaustivo de la relación entre Kerem y Hande. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de nuestro salseo turco. En resumen, exploramos la complejidad de su relación postromántica, analizando sus declaraciones, acciones y las especulaciones que rodean su vínculo. Vimos cómo la presión mediática y sus nuevas relaciones complican aún más la situación. Concluimos que solo ellos saben la verdad sobre sus sentimientos, pero que su historia es un ejemplo de lo desafiante que puede ser la amistad entre exparejas. Un camino lleno de obstáculos, de tentaciones y de posibles desengaños. Quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que sigamos trayéndoles lo mejor del salseo turco y para que podamos seguir riendo y disfrutando juntos de este mundo de chismes y noticias. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión, su teoría, su predicción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande son realmente amigos? ¿O hay algo más que no nos están contando? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O que seguirán caminos separados? ¿Cuál es su teoría sobre su relación? Quiero leer sus opiniones. Así que no se queden callados y dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, para que estén al día con todo el salseo turco. Denle like a este vídeo si les gustó, si se divirtieron y si quieren que sigamos trayéndoles más contenido como este. Y compártanlo con sus amigos y familiares, con todos los amantes del chisme, para que también se enteren de todo el salseo turco.
Que nadie se quede sin saber la verdad. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita, denle like y compartan. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del salseo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva el chisme.